Adiós Adicción, episodio número 24. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Adiós Adicción. Mi nombre es Gregory Chiñas y soy una persona que es adicta al alcohol. En el episodio pasado te comenté que te estaría diciendo cuántos días llevo sin estar en contacto con el alcohol. Y después de una recaída que se suscitó hace ya casi 3 semanas, te puedo comentar entonces que son 18 días al día de hoy que no he bebido gota de alcohol. No quiere decir, desafortunadamente, que no haya ya empezado con los deseos de hacerlo. El día de ayer, especialmente viernes, después de una semana ardua de trabajo, me pasó por la mente, pero afortunadamente pasaron 2 cosas. Uno, encontré una actividad que me permitió estar concentrado en otra cosa. Y también, lo más importante probablemente, si lo recuerdas la semana pasada, si es que escuchaste el episodio anterior, te comenté que había una secuela debido a que yo sufro de gota o de ácido úrico alto después de beber sobre todo cerveza. Así que la semana pasada tenía yo ciertas secuelas en mi pie izquierdo, el tobillo estaba inflamado y al momento de grabar ese episodio, solo era una ligera inflamación y cierto dolor, cierto grado de dolor, pero hasta cierto punto mínimo. Debo decirte que ese mismo día, pero ya en la noche, el dolor llegó más intenso. No al grado de inhabilitarme totalmente, no al grado de no dejarme necesariamente caminar, pero fue una noche bastante difícil de superar. Esa noche del sábado fue bastante difícil. Y el siguiente día, el domingo, tuve que mantenerme prácticamente todo el día en cama o moviéndome lo menos posible para intentar reducir esa inflamación y para obviamente no tener que lidiar con el dolor. Desafortunadamente, pues ya el domingo, ya teniendo que ir a trabajar el lunes, pues me tuve que tomar ciertas pastillas, que soy enemigo de ello, y ciertas pastillas para la inflamación, pero que probablemente también afecten tu organismo. Así que lo tuve que hacer porque no me quedó de otra. Afortunadamente ya ahorita después de una semana aún existe el recordatorio y como todavía lo sentí el día de ayer que tuve ese deseo de beber, la verdad dije no lo voy a hacer porque si eso fue un aviso no quiero saber entonces cómo se pondrá si es que lo sigo haciendo. Pero ya después de haberte pasado esta información te quiero comentar ¿de qué se trata esto de Adiós Adicción? Este podcast es un podcast donde yo intento compartirte mis experiencias y donde también hay otras personas que se han prestado, que me han ayudado a transmitir mensajes para que tú quizá encuentres un poco de motivación, para que tú no te sientas solo con este problema que quizá estés enfrentando. Así que ha habido tiempo para expresar tanto cuestiones que nos ayudan a acercarnos un poco al aspecto religioso o espiritual. Ha habido también participantes que han expresado la manera de que ellos han sobrellevado su adicción, que ha sido a través de Alcohólicos Anónimos, especialmente del grupo denominado Cuarto y Quinto Paso. Y en este caso también yo he traído ciertas experiencias que aún así también no han sido necesariamente detalladas porque no, digamos que yo me encuentro en un medio un poco perdido si seguir un camino o el otro. Así que este podcast ha estado ayudándome a entender más de mi adicción y intentando también resolver esa duda de cuál es el mejor mecanismo que funcione para mí, para yo a su vez intentar encontrar esa salida a mi adicción. Te quiero comentar también que te puedes poner en contacto conmigo a través del correo gregory@adiosadiccion.com, que me puedes también mandar mensajes de WhatsApp, mensaje de texto o mensaje de voz al número +1 236 995 2566. La semana pasada tuve la oportunidad de leer 2 mensajes, uno provino a través de WhatsApp y el otro vino a través del correo electrónico, así que esos son los 2 medios que yo te sugiero
puedas utilizar. Aún así, también hay otros medios por los cuales podemos estar en contacto en Instagram y Facebook con la página Adiós Adicción, y también, de hecho, si quieres visitar la página adiosadiccion.com, lo puedes hacer. Ahí encontrarás todos los episodios que han sido publicados, y en cada uno de los episodios puedes comentar, comentario que yo lo leeré, y podremos interactuar también a través de la página de internet adiosadiccion.com. Ya dicho todo eso, te quiero comentar que el episodio del día de hoy, nuevamente soy yo hablando, que el episodio del día de hoy iba a ser, si no necesariamente un experimento, tenía pensado solo dejarlo como una especie de diario. He querido empezar ese proyecto personal de estar grabando esas cosas que siento que me están afectando internamente y que quiero yo encontrar de qué manera me han estado afectando. Así que empecé a grabar, te podrás dar cuenta ahora que continúes escuchando. Empecé a grabar ese mensaje sin tener la intención de ponerlo como un episodio más de este podcast. Así que discúlpame si no necesariamente hago una introducción o no te comento de qué se trató o de qué voy a hablar ya una vez que hagamos la transición. Pero ojalá y te quedes a escucharlo, porque es algo que ha estado en mi mente, es algo que definitivamente me ha marcado, y es algo que quiero entender en un futuro también, como lo comento en esa parte del audio. Quiero entender cómo poder lidiar con eso que me ha pasado, con eso que me pasó y que seguramente me ha marcado y me tiene marcado. Así que te invito a que te quedes, te invito a que lo escuches y que me comentes también, ¿por qué no? Que me comentes qué es lo que tú piensas, qué me recomiendas hacer, o si tú te has de hecho identificado con lo que vas a escuchar, y de ser así, hazme saber entonces quizá cómo resolviste la situación o qué es lo que tú crees que yo tenga que hacer para hacerlo. Así que, sin dar más preámbulo a eso, pasaré entonces al audio que grabé. Por varios años fui el niño consentido, incluso hasta el momento en que mi madre falleció. Yo representé para ella una forma de escape, probablemente, donde poner todas sus esperanzas, donde quizá al ver reflejado a mi padre, cuando menos en apariencia física, ella esperaba que me mantuviera más bien en un entorno más saludable, teniendo ella siempre el temor, y siempre lo he mencionado, y yo sé que ya lo he dicho aquí antes, pero ella tenía ese temor importante, ese temor que todas las madres quizá tengan, de tu hijo no se debe de parecer a su papá si es que el padre se encuentra no necesariamente por los buenos pasos. Y aunque es difícil en ocasiones para una madre y sobre todo también para una esposa el reconocer que no está unida a una persona la cual está siendo un buen ejemplo para sus hijos, yo sé que lo intentó probablemente a su manera, muy a su manera. Me va a parecer interesante en un momento el averiguar si no todo lo que ella hizo para mantenerme aislado, que fue quizá también un poco de los miedos que yo encontré cuando era adolescente. No quiero decir que fue pánico, aunque el abuso físico, como se describe ahora, yo diría más bien que la disciplina, que era como se manejaba antes, la disciplina que ella tuvo para mí, pues fue bastante importante, muy, muy severa. Entonces, antes de cometer un acto que pudiera ser considerado como un problema, me representaba una decisión bastante difícil de tomar, sobre todo porque sabía que iba a haber una repercusión ahí. Ahora, no sé qué tanto haya impactado eso en un futuro, ¿no? Porque ahora cada vez que hago algo que siento que está mal hecho, como que me quedo esperando entonces cuál va a ser el castigo a esa acción que he cometido. No me detiene el aún saber que voy a ser castigado, sino que incluso hay una especie de adrenalina por saber cuál es el castigo. Y por castigo en esas ocasiones me refería principalmente
A castigo físico, que recuerdo fue a través de cinturonazos, no necesariamente alguna otra manera, exceptuando dos, en este caso, el cinturón y sus propias manos. En más de una ocasión terminé sangrado y recuerdo que era hasta incluso algo que se manejaba como una broma cuando solíamos desayunar o quizá al momento de la comida, no solo con los miembros de la familia, sino también con incluso otras personas que podrían haber estado con nosotros en ese momento. El hacer énfasis de mi nariz, de la facilidad con la cual mi nariz sangraba, era incluso, te comento entonces, cuestiones de broma. Y ya no solo entonces se quedaba en el castigo que yo había recibido, sino que también entonces me volvía tema hasta incluso de burla, porque no era un niño normal incluso para recibir castigos. Era una situación que me hacía incluso parecer más débil que los otros niños, porque quizá los otros niños podrían recibir, y recibieron, estoy seguro, otros métodos de castigo donde no llegaban a la misma situación que yo tuve. Pero eso quizá me dejó marcado por varios años, quizá eso me dejó marcado hasta este momento, donde, insisto, nunca me había puesto a pensar hasta ahora que estoy haciendo este ejercicio que quiero compartir contigo. Y no sé en qué momento lo voy a compartir, pero me ha estado pasando por la mente más y más a menudo cuántas cosas que pasaron cuando yo estaba niño me marcaron y me han marcado para lo que ahora a mis 43 años estoy viviendo. Y ese juego de cometer cosas o de hacer cosas que anteriormente me hubieran representado un escarmiento bastante severo por parte de la figura que fue mi madre, no sé hasta este momento entonces qué tanto impacta mi día a día. Pero en fin, eso es, yo creo, como antes se disciplinaba o se trataba a los niños, los escarmientos que antes obviamente tú te hacías acreedor. No sé cuáles hayan sido para ti, pero para mí fue siempre una especie de abuso físico, una especie de disciplina física. Ya por último te quiero comentar una que de hecho está en mi mente y no he podido olvidar. Quizá no recuerde todas las demás, aunque recuerde que existieron. Hubo dos en particular que me marcaron mucho, tanto físicamente y probablemente emocionalmente también. En una ocasión no necesariamente me fui de pinta, sino simple y sencillamente era un sábado y después de haber trabajado en el mercado sobre ruedas, o en el tianguis, como le decimos también en México, después de haber trabajado parte de la mañana, pues parte de mi sueldo que me dedicaba a pelar cebollas, un mercado sobre ruedas que se ponía literalmente enfrente de la casa. Hacíamos un poquito más de dinero porque necesitaba, de hecho, el de la verdulería, necesitaba asistentes para pelar cebollas y después de un rato de pelar cebollas, pues te pagaba cierta cantidad. Si no simbólica necesariamente, pues tampoco nadie o nada que te fuera necesariamente a dar la subsistencia por un día, pero como niño de 10, 11, 12 años a lo mucho, era una cantidad de dinero que ya te permitía comprar algo, desde dulces o golosinas o cualquier otro regalito que tú mismo te quisieras dar en esa época. Te estoy hablando del 84, 85. Así que decidí ir al centro de la ciudad donde vivía y, y fui a comprar con un amigo. Recuerdo haber ido a un mercado más grande, porque en ese entonces me quería comprar, no recuerdo ciertamente qué era en particular, pero creo que era una máscara de algo. Fui, pero ¿cuál fue el problema? Es que mi mamá pues no sabía dónde yo estaba y probablemente se desesperó. Probablemente estoy seguro que se consternó. Pero en lugar de, ya cuando regresé a la casa, después de varios minutos, un par de horas a lo mucho, probablemente una hora, algo por el estilo, porque tampoco era una ciudad muy pequeña, tampoco es que te fueras a todo el día. Regresé y pues bueno, me enteré
que ella me había estado buscando y al no encontrarme, pues se molestó bastante. Y ya estando bastante molesta entonces, fue que decidió tomar el cinturón y yo estaba arrinconado literal, en su cuarto, en el suelo, recibiendo el castigo con el cinturón. Yo creo que tu instinto natural, ya sea de niño o de cualquier quizá otra persona, es no darle la cara a lo que está pasando, sino intentas protegerte y cubrirte, y en ocasiones como avestruz quieres esconder solo la cabeza. En este caso para mí fue voltearme completamente y exponer mi espalda. Y mi espalda recibió todo el castigo. Yo recuerdo estar llorando, estar probablemente gritando en ese entonces y pues no me quedaba de otra, no había manera de huir, no iba ni siquiera a intentar huir porque quizá me iba a ir peor. Así que después de eso, todavía, como si fueran marcas de la batalla, como si fueran esas cosas que cualquier otro guerrero pudiera presumirle a otro guerrero, las marcas de la batalla, las huellas de la batalla. Recuerdo tener un primo, ya sea el siguiente día o 2 días después, los dos estábamos comparando nuestras propias insignias, queriendo referirme con esto a que él tenía la situación bastante similar. Su espalda también bastante maltratada, también por castigo similar al que yo recibí. Y ese es uno que recuerdo, insisto, vívidamente. Recuerdo todos los detalles del por qué pasó. Y hay un segundo que está ligado a mi primera comunión. Recuerdo ese día, la primera comunión, no recuerdo qué edad debes de tener, pero obviamente todavía era un niño prepuberto, probablemente. Recuerdo haber visto una foto. A mi entender, probablemente podría yo haber tenido entre los 13, 14 años, quizá, no lo sé, no recuerdo abiertamente mi edad en ese entonces. Pero pues ya ves que te vistes de blanco, tu camisa blanca, pantalón blanco. Recuerdo que fue una preparación especial para ese día. Después del evento en la iglesia, se había convocado a una reunión en la casa con ciertos vecinos y amigos. Y recuerdo que uno de esos vecinos en algún momento pidió algo de beber, como cuestionando el por qué no había en ese entonces alguna bebida alcohólica al cual él le pudiera echar mano. Y recuerdo haberlo confrontado, recuerdo haberle dicho que no, que ese día no iba a haber nada. Y ese fue mi error. ¿Y por qué fue mi error? Es porque en ese entonces, cuando menos en esa familia, en mi familia, tú no le hablabas así a tus mayores. Todos los mayores, no importaba lo que dijeran, requerían se requería en la situación que tú demostraras respeto. Entonces, tú no tenías el derecho de opinar y mucho menos de confrontar. Así que mi madre, ese mismo día, en ese mismo instante que ella se enteró de la situación, no sé si estaba ahí, si alguien le dijo, no lo recuerdo, pero me llamó a la parte trasera de la casa y no sé cuántas bofetadas o cachetadas me haya dado. No lo recuerdo. Pero ya como te mencioné, mi nariz es y ha sido y sigue siendo bastante delicada ante los golpes. Y fue un golpe certero probablemente hacia mi nariz, o fue un golpe que aunque buscaba quizá otra parte de mi cara, terminó dando o rozando mi nariz, que terminé sangrado. Recuerdo sangrar profusamente por cierto tiempo, al grado que mi camisa blanca de ese día que terminó totalmente manchada de sangre. Obviamente no fue algo mayor, no fue algo como para ir a emergencias ni ir al hospital, pero cuando menos mi mente quedó marcada con esas marcas que no se olvidan, con esos momentos que, aunque creemos que lo hemos superado, probablemente sigan existiendo en nuestra mente. Y hoy en día, ahora que te narro esto que ha pasado o que pasó en su momento, aún me entristece el haber tenido que ser expuesto a ese tipo de situaciones.
Con todas las cosas que pasaron, con toda la disciplina que mi madre impuso en mí, aún hoy en día te puedo decir que aún amo a mi madre y que nunca dejé de hacerlo. Quizá aprendí o sentí en ese momento que ese era el proceder de los adultos hacia los niños, que esa era la manera en que los niños eran disciplinados. Pero hoy que te cuento todo esto, se vienen sentimientos de tristeza a mi mente, porque estoy seguro que para una u otra cosa o de cierta manera, todas las experiencias que tienes como niño te marcan en un futuro. ¿Qué tanto me marcó o en qué cosas aún así sigo experimentando eso que pasó hace muchos años, hace más de 30 años o quizá alrededor de 30 años? ¿De qué manera me siguen afectando? No lo sé. He tenido la oportunidad en este podcast de platicar de mi padre, de decir cómo fueron las cosas con mi padre. He tenido la oportunidad de decirte lo que pasó con él como alcohólico, pero nunca había tenido la oportunidad ni había creído importante el decirte qué era lo que había pasado con mi madre. Y de hecho esto no es ni remotamente toda la historia, es solo, de hecho no te hablo de ella, te estoy hablando de mis experiencias y de dos momentos que marcaron mi vida. Y que tanto lo marcaron que, insisto, que recuerdo con lujo de detalles lo que pasó en esas dos ocasiones. La diferencia fueron algunos años entre la una y la otra, pero las dos con alrededor de 30 años de diferencia a lo que vivo hoy en día. Y aún así ambas, cuando recuerdo las dos, me traen ciertas emociones de tristeza y de impotencia. Y de ver cómo como niño no tenía la posibilidad de defenderme. Y en ocasiones en mi vida, de hecho, hoy en día tengo que dar más explicaciones de las que incluso la gente necesita. Tengo esa tendencia a justificarme, ya sea si hice algo bueno o si, obviamente peor, si hice algo malo. Algo que pudiera ser una respuesta directa, siempre intento darle la vuelta y siempre intento hablar más y expresar más y me pongo en un punto débil donde la persona que tengo enfrente probablemente tiene razón, aunque yo sepa, que la persona que tengo enfrente le doy la razón, aunque yo sepa que ellos están mal. Es preferible en ocasiones para mí decir, ¿sabes qué? No, sí, tú tienes la razón porque no me quiero meter en problemas, porque creo que estoy aún asustado probablemente a recibir un castigo, cualquier castigo que este fuere. Entonces en ocasiones no requiero ni siquiera de dar explicaciones, pero es natural. Me sale natural el tener que justificar todo lo que hago, tanto en mis cosas personales como en mis cosas laborales. Y no es que no sepa qué es lo que tenga que hacer, es que pareciera que necesitara aprobación, pero no es aprobación social, sino la aprobación de quien aparentemente tiene más poder que yo, como lo fue en su momento mi madre. Tenía que buscar la aprobación porque si no, iba a ser sometido a un castigo importante. Me pasa por mi mente decir de un castigo brutal. Quizá en la actualidad así se consideraría como brutalidad, pero en ese entonces era solo la manera en que las cosas pasaban. Así que en fin, dos cosas que he querido comentarte el día de hoy, dos cosas que han pasado, porque quiero experimentar y quiero ver y quiero aprender también, me ha pasado por la mente, el querer aprender cómo las cosas que nos han pasado en ese entonces, que no consideramos un problema, lo terminan siendo. Así que últimamente quiero aprender más, averiguar más cómo esas cosas que pasamos cuando somos niños nos afectan. Estoy seguro que algo han hecho todas esas vivencias y todo eso que pasé.
al igual que tú, probablemente te hayan tocado vivir cosas. Y aunque he escuchado de personas que no recuerdan nada o que hayan comentado que su vida ha sido poco complicada, digamos, desde niños, que desde niños pudieron quizá, entrecomillado, tenerlo todo. Yo creo que en ocasiones incluso el tenerlo todo se convierte en un problema. No solo el reconocer que nos afecta, sino el saber cómo ese proceso funciona y a su vez ya al entendiendo cómo nos afecta también el entender cómo dejar ir esas situaciones para que no nos sigan marcando, para que no nos sigan definiendo, para que no nos sigan afectando, ya sea consciente o inconscientemente. Estoy seguro que yo tengo algo de eso me afecta. Te he comentado que he estado y he vivido en depresión. ¿Desde cuándo? No lo sé. Todavía no es algo que me haya sido diagnosticado, pero es algo que yo siento en mis entrañas. Es algo que yo siento, he tenido, y que se fue incrementando probablemente el sentir esa soledad desde que era niño, desde esa primera ocasión cuando me recuerdo sentirme solo. Y no solo me refiero a no teniendo a nadie. Quiero que recuerdes esa ocasión que te comenté donde estaba en mi casa cuidando a mis padres y me sentía solo. Y eso probablemente se fue acumulando con el tiempo. Desde los 13, 14 años salí a estudiar a un internado. Sí, rodeado de amistades desde entonces, pero dejé desde ese entonces el núcleo familiar, aunque siempre estaba cercano a mi hermana o a mis hermanas, y cada vacación a mi padre y a mi madre. Pero aún así me sentía solo. Claro, después empiezan conoces a más gente, más amistades, novias, pero yo creo que fue acumulándose ese sentimiento y no sé qué tanto, insisto, haya sido afectado posteriormente por las cosas que viví cuando era niño. Pero en fin, el conocimiento es algo que nos hace entender obviamente cómo funcionan las cosas, y estoy en esa cruzada de querer aprenderlo. Ojalá y encuentre la manera de tener ese tiempo. Lo que realmente te quiero compartir el día de hoy y preguntarte es si conoces todas las cosas que como niño, como niña, te han afectado. ¿Cuáles son esas cosas que te pusieron aquí, donde te encuentras en este momento? ¿Cuáles son esas cosas que te han definido? ¿Cuáles son esas cosas que quizá te estén atormentando, consciente o inconscientemente? Yo aún debo la visita a algún consejero, debo la visita quizá a un psicólogo, pero en fin, aquí estaré próximamente con alguna otra idea que ojalá y te deje algo. No quiero necesariamente convertir esto en solo un diario, sino ya sabes que la intención es llevarte algo a ti, y en ocasiones sabes que yo creo que solo necesitamos compañía. Bueno, aquí estaré próximamente con algún otro tema que tengo en mente. De hecho, espero te agrade. Aún está en ese proceso de preparación, y ese proceso de preparación llevará cierto tiempo, pero estoy seguro que te va a parecer interesante. Ojalá y lo pueda poner la próxima semana afuera. Muchas gracias. Aquí nos escuchamos en un siguiente episodio de Adiós Adicción. Hasta la próxima.